Bien, señores, tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, independientemente en la hora en que vean esta sesión. El día de hoy tenemos en plataforma al contador público colegiado Luis Alexander Hidalgo, de nacionalidad peruana, con el tema NIC 10 y NIC 24. El expositor tiene muchísima trayectoria, es graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor en distintas universidades del Perú y también conferencista a nivel nacional. Dentro de ellos destaca el Colegio de Contadores Públicos de Lima, capital de Perú. Sin más preámbulos, entonces, voy a cederle el micrófono al expositor doctor Luis Alexander Hidalgo. Doctor Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes a los oyentes. El día de hoy vamos a hablar sobre nuevas normas contables, entender y comprender la importancia de la NIF en el tema de los estados financieros. Bueno, acá nuevamente el Instituto NIF me está dando la oportunidad de brindarles 2 horas de nuevos conocimientos contables y actualización de temas técnicos que en nuestra vida como contadores y profesionales de la carrera de contabilidad nos van a servir bastante. Entonces, el día de hoy hemos definido en 2 normas contables que estas normas contables no hablan sobre temas de reconocimiento y medición, ya como las otras normas que hemos estado exponiendo en anteriores ocasiones, sino estas normas contables te hablan básicamente de cómo se tienen que ajustar, básicamente la norma 10, o revelar eventos que pueden ocurrir al momento en que tú emitas estados financieros. Y si nosotros nos centramos en lo que es la norma 10, y obviamente el nombre propiamente lo dice, ¿no? Hechos que pueden ocurrir después de la emisión o del periodo en el cual se informa. Normalmente, nosotros conocemos o sabemos que nosotros dependemos de la emisión y aprobación de los estados financieros, y esta emisión y aprobación de los estados financieros dependen de las personas encargadas o responsables de la presentación de estos estados financieros. Si nosotros hacemos intención o queremos conectar quién es el responsable de emitir los estados financieros, te lo dice la NIF 1, ¿no? Presentación de estados financieros, en el cual te indica en un párrafo textual que los responsables de la emisión de la información financiera y económica de un ente, una entidad o una compañía es la gerencia. ¿Estamos de acuerdo? La gerencia es la gerencia general es la encargada de dar el visto bueno, la aprobación, para que estos estados financieros puedan ser aprobados y luego ser emitidos y informados al director y a la Junta General de Accionistas. Ya, es importante indicar, ¿no? Y ahora que haciendo un mix, por ejemplo, yo que soy auditor de carrera, cuando yo vengo a hacer auditorías ya de cierre de año, de cierre fiscal o de cierre financiero, cuando yo vengo a hacer revisiones y exámenes de los estados financieros, lo que normalmente deberíamos solicitar o lo que normalmente los auditores deberíamos pedir antes de comenzar a hacer nuestros procedimientos de auditoría es que nos entreguen el legajo de estados financieros previamente autorizados y formados, no solamente por el contador general, que somos nosotros, o los gerentes financieros, sino también por la gerencia general como revisor y aprobador de este legajo de estados financieros. ¿Por qué? Porque sobre ello te da la certeza de que más adelante, cuando ya luego de que examine los estados financieros y pasen ya a la labor de aprobación final, estos puedan ser reportados correctamente o de forma razonable a la Junta General de Accionistas y a las sesiones de directores, que al final son ellos quienes aprueban de manera ya final los estados financieros previamente aprobados por la gerencia general. Entonces, para entender los hechos es una aprobación de un estado de situación financiera o un estado de resultados, estados financieros en general, pasan etapas distintas al momento de la información que se van a emitir. Es decir, primero la gerencia general aprueba, y si la gerencia general aprueba los estados financieros, ellos pasan a la segunda instancia, que es el Consejo Directivo, la sesión de directores, quienes respaldan la aprobación de los estados financieros. Y que posteriormente, ya luego de que la sesión de directorios y la gerencia general
hacen ya la aprobación para informar esos estados financieros, luego pasa a la Junta General de Accionistas. Es decir, entonces, durante esa etapa de aprobación de la gerencia general, el interino que la sesión de directorio también va a aprobar, y posteriormente ya la aprobación final de la Junta General de Accionistas, pueden ocurrir eventos, eventos que pueden generar revelaciones o ajustes que podrían tener algún impacto no solamente cuantitativo, sino a nivel cualitativo en los estados financieros. Cuantitativo sería de que se reconozca una obligación, un pasivo o un gasto antes de que se emita formalmente los estados financieros, y por eventos que puedan ocurrir en el cual se identificado posteriormente se tengan que reconocer. Asimismo, también pueden haber eventos que no son necesariamente ajustes, pero que sí se necesitan hacer revelaciones en los estados financieros como eventos subsecuentes que posteriormente van a ocurrir, y que se tengan que hacer revelaciones, y que no conlleva a un ajuste cuantitativo en los estados financieros, sino de manera cualitativa. Por ejemplo, que tú ya has emitido tus estados financieros, o bueno, estás a punto de emitir tus estados financieros, y en el interín de la aprobación entre la gerencia general y el consejo directivo, o la sesión de directorio, se evalúe la adquisición de un negocio, en tal sentido, y ustedes pensarán, oye, si yo voy a adquirir un negocio, por ejemplo, ¿no? El cierre fiscal acá en el Perú es de enero a diciembre, ¿estamos de acuerdo? En el mes de enero, si tú eres una empresa pública listada en la Bolsa de Valores, entre el mes de enero y los primeros meses y los primeros días de febrero, todavía se están evaluando si hay algún tema de registro de activos, pasivos, ingresos o gastos en los estados financieros. Es decir, se está evaluando, ¿no?, en el interín si hay alguna modificación en los resultados, activos, pasivos, ingresos y gastos en los resultados del periodo, porque todavía no está totalmente aprobado, o de repente lo están examinando. En tal sentido, en ese interín, entre enero y febrero, podrían haber eventos, o hechos que ocurran posterior al periodo fiscal, el cierre fiscal, ¿no? Por ejemplo, una adquisición de negocios. Que el grupo económico tenga la intención de hacer una inversión, o comprar acciones de una compañía en otra zona geográfica. Entonces, ¿qué te dice la norma? Ese es un evento que ha ocurrido posterior al periodo que tú estás informando, o posterior al periodo fiscal. Entonces, lo que te dice la norma, oye, como van a ocurrir eventos que pueden afectar tus estados financieros de manera posterior, ese hecho, ese evento, lo tienes que revelar. No registrar porque está ocurriendo posterior a tu cierre de estados financieros, y es un evento que todavía no ocurre, pero es un suceso que va a tener una incidencia significativa o de importancia relativa en tus estados financieros, que el usuario financiero, o el usuario, no llámese cliente, proveedor, acreedores, deudores, las personas que, si es una empresa que lista en la bolsa, las personas que cotizan en la bolsa, necesitan saber qué está ocurriendo con la parte operativa del negocio. Entonces, esos hechos que ocurren posteriores a los estados financieros no se hacen una revelación como eventos posteriores. ¿Por qué? Porque son sucesos que van a ocurrir. Pero también ocurre ya el efecto cuantitativo que sí se debería reconocer o ajustar en los estados financieros. Por ejemplo, la norma de dice, oye, ¿qué pasaría si tú estás en el interín, en previa aprobación de la gerencia general y la sesión del directorio de tus estados financieros, ya cerrando fiscalmente el ejercicio, y ocurre un evento de probabilidad de salida de flujos, ¿no? Que te llegue una contingencia judicial o laboral, ¿no? Que te diga, oye, ¿sabes qué? Hay un gasto, estamos de acuerdo, y un pasivo que se tenga que reconocer en tus estados financieros. Entonces, pero tú todavía no emites formalmente tus estados financieros. Entonces, ahí lo que tendrías que evaluar es, oye, primero, y haciendo vinculación a la norma 37, como es un gasto,
Y lo que te dice la norma 37 que te dice, si tú conoces una obligación ya presente que en el futuro te va a generar salidas de flujo de caja, tú tienes que reconocer o estimar provisiones en base a una medida fiable, confiable y probable de desprendimiento de tus flujos, en tal sentido. Si tú eres conocedor de que tú tienes una probabilidad, ¿no?, de pérdida de efectivo, ¿ya?, y que está respaldado por una opinión de un asesor legal tuyo, ¿ok? Entonces lo que tú tendrías que hacer, si es que todavía estás en proceso de aprobación de tus estados financieros, es decir, todavía te siguen revisando o examinando tus estados financieros, todavía la gerencia general formalmente no ha aprobado la emisión de los estados financieros porque todavía no se lo ha otorgado a la sesión de directores, en tal sentido, todavía no cierras tu periodo fiscal. Y obviamente, como es una obligación y un pasivo, ¿ya?, y que tienen un efecto cuantitativo en tus estados financieros, lo que deberías hacer es obviamente reconocer dicha obligación y por tanto dicho gasto en tus estados financieros como un evento que ya sucedió y que te van a desprender salida de flujos. ¿Ya? Entonces lo que te dice la norma 10, en esos casos sí tienes que presentar y realizar un ajuste. ¿Ya? También la norma 10, ya en adición a los nuevos requerimientos, que habla sobre los conceptos de los dividendos. Normalmente, caballeros, cuando tú vas a hacer una distribución de dividendos, la distribución de dividendos se hace por aprobación de la Junta General de Accionistas. Es decir, tus estados financieros en el cual la gerencia general, el consejo directivo, la sesión de directorio ya lo aprobó, luego pasa a la Junta General de Accionistas, en el cual ya santifican el estado financiero de manera formal. Entonces, con esa decisión, ellos saben cuánto es la utilidad que van a distribuir. Estamos de acuerdo que van a distribuir. En tal sentido, la norma te dice, esa distribución de los dividendos que tú realizas de manera posterior al periodo en el que se informan tus estados financieros, no se deben registrar, no se deben reconocer. Solamente se deberían revelar ya, pero en el periodo posterior, o sea, en notas a los estados financieros, de la distribución de los dividendos que has realizado ya en los estados financieros del siguiente año fiscal, ¿ya? Entonces, lo que te dice la norma es que como la distribución de los dividendos se hace en previa autorización de la Junta General de Accionistas, este pasivo y esta reducción de tus resultados acumulados, porque obviamente como estás distribuyendo resultados acumulados y es una disminución de esos resultados acumulados y esa obligación, se reconocen de manera posterior y no se reconoce ningún pasivo, o sea, el cierre fiscal, ¿ya? ¿Ya? Eso básicamente es lo que recoge lo que es la norma 10, ¿ya? Ese es el alcance. Me gusta siempre a mí hacer una introducción para que puedan entender los hechos que vamos a conversar ya en la presentación que he preparado para ustedes, ¿no? Como le digo, la norma 10 tiene básicamente dos objetivos, ¿no?, o dos alcances. La contabilización a través de ajustes que sí podrían tener algún impacto cuantitativo en tus estados financieros, siempre y cuando sean de una importancia relativa material y obviamente tengan que reconocerse en el periodo del año como eventos posteriores que puedan ocurrir. Ya siempre, obviamente, cuando nosotros hacemos un cierre fiscal, un cierre de estados financieros, tenemos que tener la seguridad que todas las transacciones que van a afectar nuestros estados financieros están reconocidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los estados financieros se arman sobre el postulado del devengo. En tal sentido, todas las transacciones que ocurran como sucesos reales de hechos que ya han sucedido se tienen que reconocer en los estados financieros bajo ese concepto. Sin embargo, es importante explicar que hay algunos eventos, como el tema de las provisiones, que a veces en ciertos momentos tú no los conoces, porque son resultados que se ajustan o se realizan de manera muy cercana a tu cierre fiscal. Me dejo entender, porque pueden ocurrir, ¿ya? Pueden ocurrir entre tu cierre fiscal
y tu emisión de estados financieros. En tal sentido, si tú sabes de que va a ocurrir algo, un suceso que te puede tener ya una probabilidad de salida de flujos, que efectivamente es un suceso que ya pasó y que debe reconocerse en los estados financieros, se tiene que registrar. Ya, lo contrario es la información que se tendría que revelar de transacciones que todavía no ocurren, ya, de transacciones que todavía no ocurren y que todavía no se puede cuantificar y no se puede medir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos que tener el objetivo bien claro. Las transacciones en las cuales se puede medir y tengas la probabilidad en la cual se pueda reconocer fiablemente un pasivo, un gasto, o de repente una cuenta por cobrar un ingreso, y se tiene la probabilidad de medirlo y reconocerlo, se tiene que reconocer.